Hola, hola, buenas tardes. Yemali. O Yamali. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Creo que he entrado muy temprano. Hola, Yemalin, ¿cómo estás? A ver, dos nada más. Vamos a esperar a los demás. Faltan 2 minutos. 2 minutitos nada más. Ay, Dios. Con este rico sol. Seguimos esperando. Quienes más entran. Vamos a apagar acá la máquina. Ya. A esperar un ratico más. Solo un ratico. Ya, aquí estoy. Solo un ratito, nada más. Qué calor hace, ¿no? ¿Nadie más entra, chicos? Seguimos esperando. Que seguramente que están en descanso. Yemali, Soto y Fresi. Ahí estamos. Estamos en la espera todavía. Son las 2:01. ¿Qué tal, Fresi? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿y a usted, profe, cómo le ha ido? Perfecto, perfecto. Yo soy feliz como la lombriz. Así es, ya saben, una, feliz como la lombriz. Ahora en este tiempo, jóvenes, tenemos que tener la mente positiva, tener una nueva actitud. Si no, como diríamos, ¿no? Estamos fritos pescaditos. Imagínense ustedes, ya yo entradas en edad, y ustedes recién jóvenes, y algunos jóvenes ya están que tiran la toalla, ya están desesperados, ya que quieren salir de casa, que ya se quieren ir a las discotecas, que ya quieren hacer su fiesta COVID. Entonces, no, todavía tenemos que seguir guardándonos, sobre todo porque en casita
hay personas quizás de la tercera edad, que ustedes vivan con sus abuelos, ¿no? O sus tíos mayores o sus padres inclusive, que ya tienen alguna enfermedad, diabetes, son hipertensos, entonces hay que cuidarlos. Justo hoy el esposo de una amiguita de promoción de primaria, todavía nos comunicamos. Imagínense de primaria, ¿cuántos años? Bueno, lamentablemente ha fallecido de COVID. Falleció el día sábado a las 9 de la mañana en casa. No lo han enterrado porque no, dice que no había quien nos atendiera, no sé cómo, pero ahora dice que ya aquellas personas que están falleciendo con este virus, pues los están velando en casa, ¿no? Y hoy precisamente ya es el sepelio, ¿no? El entierro, lastimosamente. Bueno, Dios quiera que no nos toque, y si es que les tocó jóvenes en casa, solamente el tiempo, la resignación y a seguir cuidándonos. En verdad que sí. Yasumi, Erwin, qué bonito nombre, Erwin. Flor Ángela. Muy bien, de a poquitos ya están llegando. Buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, Erwin. No tengo el placer de conocerlo así, face to face, pero al menos les tengo sus nombres y bueno, pues ya casi como que nos estamos conociendo a través de esta plataforma, ¿no? Vamos a seguir aquí todo el tiempo y hacia adelante, hacia adelante. Dice el lema, de los esfuerzos de hoy depende nuestro futuro, ¿no? Entonces, tenemos que salir adelante. Y como repito, con una nueva o una buena actitud. Si no la tenemos, olvídense. Eso se llama resiliencia. ¿Ya? Eso se llama resiliencia. Y para ponernos en los zapatos de otros, ¿no? Eso es la empatía, que tiene mucho que ver con ser asertivo. Muy, muy importante estos términos, conocerlos para poder soportar, afrontar, ¿por qué no? Enfrentar esta situación tan difícil, jóvenes, que nos ha tocado vivir. La última pandemia, creo, en el año 1918, algo así, nos dice que duró cerca de 7 años, imagínense. Tenemos Yasumi. ¿Qué hace Yasumi? Ya. Bueno, entonces, creo que son todos, parece, ¿no? Bien, chicos, con los que haya, vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a avanzar. Hay que ser puntuales también, ¿no? Bien, en la clase anterior habíamos hablado acerca de, voy a compartir la pantalla. A ver, ya, aquí está. Nuestro contenido. Nos quedamos hasta aquí en funciones, ¿no? En forma general, les estaba dando la presentación de cada uno de los temas del prospecto. ¿No es así? Entonces vamos a hablar todo relacionado a lo que es la comunicación humana y no humana,
¿Por qué no humana? Porque dentro del lenguaje hay propiedades, como les había indicado, ¿verdad? Estas propiedades son más o menos como 16 propiedades y exclusivamente de 4 a 6 propiedades son humanas y las restantes es compartido, humano y no humano, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo tienen los otros seres humanos, sobre todo los animales. Siempre nosotros nos relacionamos con estos animales domésticos que son nuestras mascotas, ¿verdad? Entonces, no sabemos el por qué cuando llegamos a casa nuestro perrito nos mueve la cola, por qué nuestro gato nos lame las manos, los pies o por qué ronronea. No, ese es un tipo de lenguaje, ¿no? El lenguaje que se denomina exclusivamente el lenguaje de los animales, ¿no? Al igual que, por ejemplo, si estamos hablando del delfín, con el delfín ya es otro tema muy importante, ¿no? Porque nos dice que el delfín ya tiene esta comunicación que está casi igualando a nuestra comunicación humana, ¿ya? Por estas ondas sonoras que emite, ¿no? Y nosotros también emitimos a través de este sistema de comunicación, de este proceso, a través del canal, se emiten ondas sonoras, ¿no? A través del habla. ¿No es así? Bien, entonces ya hemos visto sobre todo cuáles son nos quedamos en funciones, ¿verdad? Las funciones, recuerden que las funciones son 6, pero que 3 son básicas, porque en el colegio siempre se les enseña en general. 6 funciones, punto. Pero ahora que ustedes están aprendiendo mucho más, conocimiento, esta función del lenguaje se va a dividir en funciones básicas y funciones complementarias, ¿no? La función básica es netamente lo que es el lenguaje propiamente dicho, ¿no? Que es la función referencial, la función emotiva o expresiva, y la última que es la función conativa o apelativa. Así se llama, ¿no? Esas son las funciones básicas. Pero a la vez también hay lo que se llaman complementarias. En las complementarias, ¿no? El agregado es la función fática, ¿no? O también se le conoce como función de contacto, ¿no? Luego tenemos la función metalingüística, que habla del idioma mismo, del idioma español mismo, del mismo idioma, y la función poética o estética de la belleza, ¿no? En la cual nos habla, pues, destaca la forma del mensaje, ¿no? No es el contenido, es la forma, ¿ya? Cómo nos presenta, por ejemplo, algún poema o alguna narración, una narración escrita en prosa, pero que es poética, ¿no? Como por ejemplo tenemos Julio Ramón Ribeiro. ¿Qué escribe Julio Ramón Ribeiro? Un cuentito, bien bonito. El español, Julio Ramón Un Ribeiro. cuentista. Ya, sí, pero ¿qué cuento escribe? La palabra Más del mundo. ¿Cómo? La palabra del mundo. No, él es Julio Ramón Ribeiro. Yo les he dicho Julio Ramón Ribeiro, Juan Ramón Jiménez. El español, Juan Ramón Jiménez. ¿Qué escribe? Es un cuento. Esa es una prosa poética, que se le llama así en este tipo de función complementaria que es la poética o estética.
¿qué cuento? El más conocido. ¿Cómo se llamaba ese burrito? Que parece como Platerillo. Ajá, muy bien, ¿no? Juan Ramón Jiménez. La palabra del mudo es Julio Ramón Ribeiro, peruano, barranquino, ¿no? La palabra del mudo. En ese cuento es una recopilación, es un libro, es una recopilación de cuentos, ¿no? Y él le da como nombre la palabra del mudo. Y ahí tiene, por ejemplo, ahí tiene los cuentos. A ver, uno de los cuentos que ha llegado a las pantallas del cine. A ver cómo están en literatura. Literatura peruana. Generación del 60. A ver. ¿Cuál es su cuento de Julio Ramón Ribeiro? El cuento más conocido. ¿Los gallinazos sin plumas? Los gallinazos sin plumas, Erwin, que ha ido a la pantalla, ¿no? A la pantalla de cine. Los gallinazos sin plumas, ¿no? La botella de chicha, los merengues y muchos cuentitos más. La insignia, muy bonita la insignia. Bien, y todo eso es pues toda una recopilación de cuentos, sobre todo de ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se ve más, son lugares específicos, donde la cual él vivió también, pues. Se da en Miraflores, en Barranco, generalmente esos son la zona. Bien, chicos. Entonces, a eso iba. Las funciones básicas son 3. Referencial, emotiva o expresiva, y la función conativa o apelativa, ¿verdad? Ya ustedes saben cuál es cada uno, que eso después lo vamos a hablar. ¿Cuáles son las funciones complementarias? La función fática o de contacto, ¿no? Como por ejemplo, ustedes llaman por teléfono y lo primero que dice, ¿aló? Y la otra persona dice, ¿aló? Y le dice, ¿con quién desea hablar? Y se está produciendo, sí, un proceso de comunicación, porque el canal es el teléfono, pero solamente es de contacto. Así se le denomina, ¿ya? Bien. Y la otra, que es la metalingüística, es cuando se informa sobre la lengua o el sistema lingüístico, ¿no? Y generalmente es con el uso de comillas, ¿ya? Como tipo cita, ¿no? Una cita textual más o menos. Las citas textuales se ponen entre comillas, ¿verdad? Ustedes lo saben. Bien. Y es el lenguaje propiamente dicho, ¿no? La lengua que se habla en sí. Perdón. Y la función poética o estética, que destaca la forma del mensaje y en la forma de cómo transmitirlo, ¿no? Como yo les digo, más en la forma que el contenido, es decir, más en la forma que el fondo. Eso está dentro de la literatura. Acuérdense que también eso les van a enseñar, ¿ya? ¿Por qué? Porque se suele utilizar figuras literarias, se suele utilizar la rima, el ritmo, ¿no? Y es un tipo de lenguaje bastante creativo, con mucha fantasía y sobre todo imaginación, ¿no? Hay algunos de ustedes que les gusta seguramente escribir poemas porque ya se sienten que están enamoraditos, enamoraditas, ¿no? Con cuidado. ¿Qué más? Algunos que les gusta escribir narración, narrativa, y desde muy jóvenes. Por ejemplo, ahora se ha presentado un joven de 17 años, ha ganado un premio
es bastante precoz, ¿no? Este jovencito. Y ya tiene un libro de cuentos, fantasioso, por cierto. Son animalitos que hace hablar, ¿no? Entonces, ya tiene sus cuentos ya. Entonces, ustedes también podrían ser, estén ahí en a ver, muy bien, Platero y yo y los gallinazos sin pluma, dice Nesh, ¿no? Perfecto. Bien. Ahora sí, como ya hemos terminado lo que son las funciones, vamos a hablar lo que es la lengua y habla. Así también algo bastante breve con sus características y por qué se interrelaciona lengua, habla. Y además vamos a recordar lo que es el dialecto, ¿no? Entonces empezamos. Cuando hablamos de lengua, ¿qué nos dice la lengua? Ojo. Estamos hablando del proceso de comunicación. No es la lengua orgánica, ¿no? Sino es la lengua como un sistema de signos, ¿no? Como un sistema de signos. Y también conocemos a la lengua, conocemos como el idioma. Y en el mismo proceso de comunicación lo conocemos como código, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a la lengua, que es el sistema de signos orales, escritos, que utilizamos pues para comunicarnos dentro de un grupo. Nos dice además que tiene su propia norma. Tiene su propia norma, sobre todo gramatical. Miren ustedes, norma, gramática y sobre todo es de acceso público. Significa que una de las características. Muy bien, Soto. La lengua y el habla son distintos, pero son inseparables. Son inseparables. Significa que se interrelacionan entre sí. Miren, si no hay lengua, no hay habla. Mucho menos lenguaje, que es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse. Si no hay habla, es decir, para poder concretizar estos sistemas lingüísticos, no hay ninguna comunicación humana. Por eso es que se interrelacionan entre sí. Pero que, ojo, pero que cada uno, es decir, cada término, lengua y habla son diferentes. Porque inclusive tiene características bastante contrarias. Pero ¿qué es lo que les une? ¿Qué puede ser que una la lengua y el habla? ¿Qué podría ser? Entonces, esta interrelación, como dice Soto, es inseparable, ¿no? Teniendo en cuenta, imagínense ustedes qué características son contrarias, son muy, muy diferentes, ¿no es cierto? Bien. El habla, dice Nesh, es un concreto individual o algo así. Muy bien, ya. Tienen la idea que se expresa. La lengua se aprende, se estudia. Ya. La lengua no se aprende, Soto querido o querida. El lenguaje nos une, profesora. Por supuesto que sí, ¿no? La lengua es innata. La lengua no se aprende. Nacemos con ella. Y a donde vayamos,
nos llevamos nuestra lengua. Y nuestra lengua, pues, nuestra lengua innata, ¿no? Natural, es el español. Y allí es donde viene lo que hay otras lenguas, otras segundas, terceras, diferentes lenguas. Cuando ya ustedes aprenden, ¿no? Entonces, es la lengua es algo que está dentro de una comunidad, que decimos así, ¿no? Esta comunidad pues se llama, en términos así grandes o generales, es nuestro país, ¿no? Bien. Entonces, pero si vamos a hablar de lengua y habla, también tenemos que hablar un poquito para poder recordar qué es el lenguaje. Porque son inseparables. ¿Ya? Son términos inseparables. Entonces, el lenguaje nos dice que es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para poder comunicarnos. ¿Comunicarnos mediante qué? Mediante signos. Estos signos son lingüísticos para expresar nuestros pensamientos. ¿No es cierto? Esa es la lengua. ¿Y qué nos dice del habla? El habla, miren, la lengua, un sistema de signos. El lenguaje es una capacidad del ser humano para comunicarse. ¿Y el habla? El habla es la manifestación. ¿De quién? De la lengua. Es la manifestación oral de la lengua que se concreta, como dice Soto, se materializa, ¿no? Es una expresión individual de la lengua. Y la lengua no es individual, la lengua es social. Esa es una de las características bastante contrarias. La lengua social y el habla individual. Y el lenguaje, en términos generales, facultad, capacidad del ser humano para poder transmitir mensajes y así poder comunicarse. Bien. ¿Qué características tiene el habla? Así, rapidísimo. ¿Qué características? La primera característica, no, primero de la lengua, ¿verdad? Son tres, nada más. Nada más. La lengua es el patrimonio de la comunidad. ¿Por qué patrimonio? Patrimonio de la comunidad, de nuestro país. Nosotros nacimos teniendo esta lengua, el español, es innato, ¿no? La segunda característica es que la lengua se expresa a través del habla. Y como tercera característica, la lengua es social. Esas son las características más importantes de la lengua. Ahora bien, seguimos con el habla. ¿Qué nos dice sobre el habla? Como su compañera lo dijo, ¿no? El habla es concreta. Se materializa sus pensamientos, pero a la vez está sujeta a cambios. Está sujeta a cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Algunos de ellos geográficos, socioculturales, cronológicos, ¿no? Ese es el cambio o la variedad que se produce en el habla, ¿no? Cambios físicos, culturales, ¿no?
mediante pues la palabra hablada o escrita. ¿Qué más nos dice del habla? El habla se caracteriza pues la conducta lingüística. La conducta lingüística de un hablante. Individual. Porque es propio. Por eso se dice individual. Por lo tanto, se expresa en nociones de lo que somos. Además nos dice que es el acto de emitir un mensaje basado en el conocimiento. Basado en este conocimiento y experiencias que cada individuo lo tiene. Por eso es que tiene un estilo propio. Valga la redundancia. Un estilo personal. ¿No? También nos dice que no sé si ustedes en el colegio les habrán hablado sobre un lingüista, Ferdinand de Saussure, en un libro donde él expone, es un curso de lingüística general, más o menos como del año de 1916 y hasta el día de hoy, los lingüistas lo estudian. ¿Por qué? Porque es muy importante saber esta lingüística cuando nos hablan de lengua y de habla. La lengua nos dice que son sistemas de signos lingüísticos. Pero entonces, si nos dice que son sistemas de signos lingüísticos, tenemos que estudiar o tener conocimiento que es un signo lingüístico. Y ahí está, pues, por ejemplo, en el examen de admisión, te pregunta qué es un signo lingüístico, si es biplánico, ¿no? O solamente tiene un solo plano. ¿Qué significa esto? ¿No? Ferdinand de Saussure, se escribe Saussure, nos dice que el signo lingüístico es biplánico. Quiere decir que tiene dos planos. Un plano, el plano del contenido, y el otro que se llama el plano de la expresión. En el plano del contenido están los significados y el plano de la expresión está lo que es el significante. Entonces, si en el plano del contenido, donde existen los significados, esto está aquí, en nuestro cerebro. Entonces nosotros vamos, está acá nuestra imagen, la imagen, la tenemos aquí, en nuestra mente. ¿Cómo la vamos a concretizar? ¿Cómo la vamos a materializar? Vamos a decirlo así. En un siguiente plano, que es el plano de la expresión o también el plano del significante. Allí, en ese plano, están nada menos que los famosos fonemas. Luego de los fonemas están los grafemas. Y luego de los grafemas están las letras. ¿No es así? Entonces tenemos en nuestro abecedario letras. No tenemos fonemas. ¿Por qué no hay fonemas? Porque los fonemas están relacionados con el sonido, con que es auditivo. Si yo digo la palabra foco, pero yo no la voy a decir, no la voy a reproducir en mi hablar, sino la voy a tener aquí en mi cabecita, esa palabra. Aquí, en nuestra mente tenemos la imagen, ¿verdad? ¿Y cómo la vamos a dar? ¿Cómo la vamos a que salga a la luz? A través de fonemas, es decir, del plano del significante.
¿no? Entonces, en este plano del significante o el plano de la expresión, estos fonemas se van a representar entre barras, ¿ya? Y luego la vamos a escribir ya con las letras. Tenemos 24 fonemas. 24 fonemas. ¿Por qué? Porque se va reduciendo sobre todo por el sonido, ¿no? Yo puedo decir la palabra entre barras, la palabra corazón. Y yo pongo corazón. Son siete letras, ¿cierto? Y voy a yo a representar como fonemas poniéndoles, ¿qué cosa? Las barras. Entonces son 7 fonemas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la C tiene el mismo sonido cuando yo digo Carlos, por ejemplo. Yo lo puedo escribir con C o lo puedo escribir con K, ¿no es cierto? Con C o con K, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? El sonido, ¿ya? El sonido. Ay, mi señor. Que no seas nerviosa. Zule, ¿Qué fue? Zule está con su micrófono prendido, igual Soto. Ya. Entonces, decimos, este plano está pues 2, ¿no es cierto? Significado y significante. Y ya lo materializamos con el habla. Eso es lo que nos dice que son distintas, pero la lengua y el habla son complementarias entre sí. Miren, una de las características de la lengua es que es social. Es social, es inmaterial y es duradera. Esas son las características muy resaltantes de la lengua. Significa que un código, una lengua, un código social de organización, de significados asociados a la huella mental de sonidos determinados. Mientras que el habla es lo contrario, individual, material, efímera y por último, mutable. Y ahora, ¿cómo se lee? ¿Cómo se come? ¿No? Cuando el habla nos dice que es la primera, la más importante de las características, es individual. ¿Por qué es individual? Porque a diferencia de la lengua a la que pertenecen todos los hablantes por igual, el habla es cuestión de un solo individuo, de uno solo, nada más, ¿no? Ya que trata de ¿qué? De una realización específica. Así, cada individuo que da o que forma al momento de hablar, ¿no? Tiene una forma de hablar según el lugar donde proviene. Por eso que es individual, ¿no? Si bien es cierto, cada pueblo, cada comunidad tiene una manera, por eso dice manera de hablar, forma de hablar, muy diferentes unos de otros.
Y por supuesto también depende de lo que es la anatomía y sus características sociolingüísticas de cada individuo. Aquí está presente lo que nosotros conocemos como norma lingüística también, ¿no? Cuando nos dice que el habla es material. ¿Por qué material? Porque nos dice que consiste en los sonidos articulados que emitimos cuando el aire pasa por nuestros pulmones. ¿Se acuerdan la vez pasada que les dije? Aquí está lo que es todo ese proceso del aparato fonador, que es muy importante, jóvenes. Es muy importante el aparato fonador. Si hay interferencia en cualquiera o obstrucción de algún órgano fonador, no va a haber este buen proceso de comunicación, ¿no? A ver, ahí me dice, ajá, a ver, Soto me dice, ¿cómo se llama el tema de hoy? Entré tarde. Estamos, hija, estamos viendo sobre el contenido, estamos en 1.2, que habla sobre la lengua y el habla, ¿no? Estoy mencionando las características importantes, algo breve, porque realmente la próxima semana entramos de lleno con todo lo que vamos a avanzar con los ejercicios, ¿ya? Solamente estamos haciendo una presentación porque son clases introductorias, para que así ustedes se aprendan, se animen, como les dije anteriormente. Todavía hay tiempo que puedan ustedes hacer el llamado a sus amigos, a sus vecinos, a sus propios familiares. Ven, inscríbete, no pierdas tu tiempo, así como ustedes no lo están perdiendo, no están perdiendo su tiempo, ¿no? Para que aprendas más, para que te puedas preparar mejor, a conciencia, ¿no? A conciencia. Bien, chicos. Entonces, ¿qué más decíamos? En este aparato fonador está presente nariz, ¿no? Está presente laringe, faringe, lengua orgánica, ¿ya? La glotis, y entre faringe y laringe está lo que se llama el triángulo de Hellwag, ¿no? Toma el nombre del científico, del lingüista, que se dio cuenta que aquí, si ustedes desean, tóquense, ¿no? Acá los jóvenes lo que le conocen como la manzana de Adán, ¿no? La mujercita está aquí. Cuando estamos hablando, comienza a vibrar, ¿no? Esas cuerdas, las cuerdas vocales vibran, porque aquí está presente lo que es este triángulo, las cuerdas vocales, ¿ya? Está la faringe, haciendo pues que vibre estas cuerdas vocales en distintos modos y sonoridad, ¿no? Está la tráquea, ¿no? Están los pulmones, está todo este de aquí, que es el diafragma, para poder exhalar, para poder botar, para poder tomar ese aire, ¿no? Les expliqué también que hay que tener mucho cuidado con esta partecita que está dentro, que se llama glotis. La glotis es muy importante, chicos, para que pueda, al momento de entrar y salir el aire, se pueda emitir los sonidos. Esta de emisión de sonidos es por lo que se concretiza, lo que se materializa, que nosotros lo conocemos como el habla. Es muy, muy, muy importante, ¿ya? Entonces, decimos que estas ondas sonoras son el vehículo de los significados, sobre todo codificados. ¿Quién lo codifica? ¿Quién codifica? El emisor, ¿no es cierto? Que llegan hasta los oídos tanto del receptor, ¿no? O receptores en general. Por esta razón,
El habla puede grabarse en un aparato de sonido, ¿no? De un aparato, un fonador, ¿no? O reproducirse. ¿Por qué? Porque ya lo estamos emitiendo. ¿A través de qué? ¿Cómo se llama? Voz. Nada más que es voz. ¿Ya? La siguiente nos dice que es efímera. ¿Por qué es efímera? ¿Saben ustedes la palabra efímero? ¿Mm? Que es algo que va y viene, se va rápido, ¿cierto? Ese es efímero, ¿no? Encontramos pues que estos significados codificados en ondas sonoras viajando del emisor al receptor, el habla desaparece una vez que se dio y desaparece en estas ondas sonoras, en estas ondas que se emiten, ¿no? Que se emiten. Tiene un tiempo limitado de duración. Así ustedes no lo crean. Ese es el estudio lingüístico. Es un tiempo limitado de duración, ya que cada palabra dura un tiempo específico. ¿Sí? Bueno, cada sílaba, cada oración, una vez terminada, jóvenes, deja de existir, perdurando únicamente aquí, en la memoria de cada individuo, Entonces, tenemos que estar atentos, pues, atentos al conocimiento que se está impartiendo, a la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si no estamos atentos, se nos van a ir estas ondas sonoras y se van a ir por otro lado. Es decir, los conocimientos se van. Las palabras, mi voz se va por todo sitio menos a ustedes, ¿no? Entonces hay que poner atención. En la lengua también nos dice que es lineal, ¿no? Es lineal, sí, pero dándonos cuenta que las ondas sonoras en física, ustedes lo saben que es así, no es directo, ¿verdad? Sino es ondulada, ondas, pues son ondas sonoras. El habla está conformado por toda una serie de sonidos. Sonidos que deben aparecer y ser percibidos de manera lineal, ¿no? Para obtener un significado. Es decir, nos dan a nosotros un mensaje, lo vamos a entender. ¿Por qué vamos a entenderlo? Porque nos están dando un mismo código. Pero supongamos que aquí está presente el profesor que habla solamente el idioma francés. Ustedes no saben nada de francés. ¿Lo van a entender? Je ne sais pas. No lo van a entender. Yo no sé nada de francés, ¿no? ¿Qu'est-ce que c'est francés? ¿Tú sabes francés? No, no sabemos. Entonces, no vamos a poder entender. Por eso se dice que es lineal. El orden de estos sonidos sí nos interesa. Son importantes, ya que no es lo mismo decir, por ejemplo, la palabra gato, la palabra zapato, porque si lo invertimos, puedo yo decir, por ejemplo, toga, y los significados son diferentes, pero el sonido es igual. Entonces, no nos podemos confundir. Y así se nos están dando. Este es el sistema de signos. ¿Cómo concretizarlos? A través de la lengua. Esto pues significa que cuando nos dice que la lengua es lineal es porque tiene un inicio, ¿no? Tiene un inicio y tiene un final en orden específico, pero lo tiene. Y por último,
cuando nos hablan de la última característica, que nos dice que el habla es mutable. Mutable. Imagínense ustedes. La lengua es inmutable. No cambia. El habla sí. ¿Y por qué? ¿Por qué es mutable? ¿No? Es como la lengua es pura mutación. El habla es pura variación, ¿no? Es mutable. Perdón, estoy confundida. La lengua es inmutable, ¿no? Y el habla es pura mutación, que varía, cambia por completo. ¿Por qué cambia por completo? Ustedes habrán notado, en algunos momentos, en las expresiones de su hablar diario, cuando quieren manifestar sus emociones, y estas emociones son de alegría, es de felicidad. ¿Cómo va a ser esa manifestación? Va a ser algo eufórico, con risa, la entonación de la voz va subiendo porque hay algarabía, hay felicidad, hay dicha y nos sentimos felices, contentos, ¿verdad? Entonces, el habla va cambiando de acuerdo quizá a nuestro estado de ánimo. Y si nosotros estamos muy tristes, ¿qué pasa con nuestra? Y ahí nos damos cuenta, con nuestra entonación. Jóvenes, en la comunicación oral, para nosotros darnos cuenta cuáles son nuestras emociones, lo manifestamos con la entonación de voz. Pero cuando nosotros queremos manifestarlo por escrito y decir, estoy feliz, ¿cómo lo podrían escribir? Estoy feliz. ¿Cómo lo pueden escribir? A ver. ¿Me escriben? A ver, por favor. Lengua y habla. Bien, ya. ¿Cómo ustedes lo pueden manifestar esa emoción y escribirla? Estoy feliz. Con emojis felices. ¿Ya? Y ahí yo le... Estoy feliz, D. Eso significa que estar felices, ¿verdad? ¿Ya? Están coincidiendo con que después yo les voy a decir. Estoy feliz, y paréntesis. Ya, chicos. Muy bien. Yo les voy a decir lo siguiente. Este es un lenguaje propio de ustedes, los jóvenes de este siglo XXI. ¿Ya? Esto está, como creo que les dije anteriormente, sobre el tema del ciberlenguaje, ¿no? Hay muchos detractores. Y los detractores son las personas que no están de acuerdo con esta escritura de los jóvenes. Y generalmente son los estudiosos, son los lingüistas, ¿no? Que dicen que son los jóvenes que están malogrando nuestro lenguaje. A ver, Soto dice, profesora, ejemplo, estoy feliz y si estuviera cerca, te diera un gran abrazo. Esa es una manifestación emotiva, fática, de contacto. Pero y al momento de escribirla, ¿saben cómo lo pueden escribir? Tan sencillo,
tan sencillo que después les voy a mostrar. Con los signos de exclamación. Pero ustedes me han puesto, estoy feliz porque gané un premio. Ah, puede ser así. Ya recordé mí. Claro. Entonces, en la escritura, por eso les digo, estos detractores, estas personas, yo al menos soy respetuosa, consecuente con lo que les enseño, porque realmente, claro, estamos en el siglo XXI, todo tiene su cambio, y ustedes han hecho propio un lenguaje propio, una escritura propia, tanto con estos signos de los puntos, de los dos puntos, del paréntesis, como de los emojis. Eso ya es propio, ya no se les puede quitar. Pero realmente, si vamos a hablar sobre el tema lingüístico, no nos importa si estemos en el siglo XXI, pero hay reglas, ¿no? Y la Real Academia Española, la RAE, nos habla sobre estas palabras denotativas, estas palabras, estos significados, ¿no? Y no nos hablan, se ríe Soto, y tenemos pues que aceptar, ¿no? Sobre todo, y respetar estas normas, ¿no? Pero esto ya pues se ha ampliado mucho, ¿no? Y aquel joven que no escribe de la forma como ustedes están escribiendo, sus dos puntos y el paréntesis, otro paréntesis y dos puntos, tiene sus significados, ¿no? Tiene sus significados realmente. Entonces, esto es pues, el habla es mutable, cambia por completo, ¿no? La escritura misma, pero todavía la RAE todavía no acepta como una norma gramatical todos los signos que ustedes están poniendo y cuando se comunican por WhatsApp o en el chat, ¿no? O en Messenger. Ustedes escriben, discúlpeme, pero medios así como jeroglíficos, ¿no? Entonces yo no entiendo. Bueno, ahora lo he tenido que estudiar. Por eso les digo, ¿no? Es una enseñanza-aprendizaje mutua, ¿no? Porque ¿un loro realmente habla? No, es imitativo, es de imitación, se le enseña, ¿ya? Y solamente emite sonidos imitativos, nada más. Es imitación. Bien, chicos. Entonces, el público receptor, ¿no? El contexto en el cual se está hablando y todo ello hace pues que se produzca este habla y sobre todo se manifiesta en el estado de ánimo del emisor, ¿no? El asunto de que se habla, la manera de cómo lo va a hablar, ¿no? Las entonaciones, los acentos, si se va mucho abajo, arriba, la voz, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y esto está dentro del habla, ¿no? De las normas lingüísticas, por ejemplo, están los famosos dejos, los dejos de las personas, ¿no? Tanto en la selva, que hablan cantando, en la parte norte que también hablan cantando, ¿no? En la sierra que mastican el quechua, sobre todo porque son quechua hablantes y hablan el español,
y lo entreveran. Entonces, y sobre todo, cambian la vocal I, ¿no? Cambian la vocal I y la ponen como E, ¿no? Entonces, es todo un cambio total. Pero eso es propio de las regiones. Es por ello que hay lingüistas, sobre todo peruanos, ¿no? Por ejemplo, Cerrón Palomino, profesor catedrático de la Universidad de San Marcos, me enseñó de lingüística, tiene todo un estudio muy, muy bonito de la sierra, ¿no? ¿Quién más? ¿Cómo se llama esto? También fue mi profesor, ya está retirado porque tiene más de 80 años, que también aparece en los libros, profesor, un chinchano, eh, Galvez Ronceros. Galvez Ronceros, eh, por ejemplo, cuando el señor tiene descendencia morena, ¿no? Él no es tan así moreno, pero tiene descendencia morena, y sus escritos, no sé si ustedes lo habrán leído, cuando están caminando tres negras por el camino allá en Chincha, y se llama Tres clases de zoo. El zoo de Borrica, el zoo del astro y el zoo del dinero, ¿no? Entonces saca en conclusión la negra que dice, entonces conocemos tres clases de zoo. Zoo de Borrica, zoo de dinero y zoo del astro, ¿no? Y él lo escribe, porque es la forma de hablar regional del lugar donde vive. Habla, por ejemplo, a ver, ¿quién? El de Huancavelica, José María Arguedas, en su obra. A ver, dice Soto, acento de Pucallpa-Mis, la Aire y el Pancho se fueron juntos. Muy bien, ¿no? Ahí están los famosos fuanes, también los fuanes, jajaja, se ríen, ¿no? Entonces, y así es, ¿no? Y también dice, ay, me duele su pecho, su espalda, no sé cómo dicen los de la Amazonía, ¿no? Y más todavía cuando sucede, cuando están en la sierra, la provincia, ¿no? El dejo de cada provincia o región, claro, es eso, ¿no? Entonces, esa es la forma, por eso que el habla es individual, chicos. Y esto se va a notar, por ejemplo, en los ejercicios que se les deje, de acuerdo a los exámenes de admisión, citar tal y tal metalenguaje, de este enunciado, si es, de qué función, ¿no? De qué manera, si es la lengua, si es el habla, qué normativa. Todo eso, es solamente es conocimiento, ¿ya? Entonces hay que estar atentos con lo que se dice. Cuando hablamos de estas características, y es bonito el dejo, ¿no? Por ejemplo, el de, ¿cómo se llama esto? El del norte. ¿Quién es del norte por ahí? Gua, ¿no? ¿El dejo es el dialecto? No. Estamos hablando de habla. Estamos hablando de habla, que es personal, que es individual, ¿no? Y hay una norma también, normas lingüísticas, pero que tiene mucho que ver con la lengua. El dialecto, que ahora lo vamos a tocar, tiene que ver con la lengua, ¿ya? Entonces, no confundirse. Bien, y para terminar, cuando nos preguntan entonces, ¿qué es el acto de hablar? En el momento
lo que yo estoy hablando. Este acto de habla a una alocución, a una pieza de hablar, ¿no? Vamos a hablar un fragmento de lengua, ¿no? Un fragmento de lengua materializado en un solo contexto, en un contexto. Un contexto que tiene que ser determinado, por eso les digo, un solo contexto, ¿no? Y sobre todo con una función determinada. Recuerden, 6 funciones, 3 básicas y 3 complementarias, ¿cierto? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, a ver, ahora, estamos cerca de las elecciones, ¿verdad? El 11 de abril. Quizás algunos de ustedes primera vez van a ir a votar, ¿cierto? Ya. Luego, después de haberse sido elegido presidente y congresistas, en julio, que van a juramentar, hay un decir, ¿no? Hay un dicho. Eso se considera un acto de habla, un acto en sí, ¿no? Ay, me escuchó entrecortado. Estamos hablando sobre el acto del habla, ¿no? Entonces, al momento de decir, usted, a ver, ¿cómo le dicen a la investidura del presidente, de los congresistas, ¿no? Por Dios y por la patria, jura, pues, etcétera, ¿no? Entonces, el juramento dice, sí, juro. Y hay otros que dicen, lo juro, ¿no? Ese es un acto de habla en sí, ¿no? Porque se considera en realidad algo más concreto. Cuando los novios se están casando, ¿no? ¿Acepta usted como esposo a la señorita fulana? Sí, acepto. Y hay otros le dicen, sí, quiero. Ese es un acto de habla. ¿Me están entendiendo? Entonces es nada menos buscar cuáles son las piezas, vamos a decirlo así, de lenguaje que se dice en situaciones sociales, los dichos. Eso también es un acto de habla. Muy bien, chicos. Pero si vamos a hablar de habla, vamos a hablar de lengua, entonces vamos a hablar de dialecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice el dialecto? Cada comunidad geográfica o incluso social, como por ejemplo las clases sociales, ¿no? Aunque ahora, pues, de todas maneras, hay clases sociales, hay estratos, ¿no? Que pertenecemos a la clase A, B, C, D, bueno, en fin. Entonces, estos estratos sociales, ¿no? Posee un modo específico de habla, ¿no? Aceptado o no. Se comparte con quienes pertenecen a dicha comunidad, ¿no? O estrato social también, vamos a decirlo así, ¿no? Así pues nacen lo que son los dialectos dentro de lo que es la lengua. Pero que estas variaciones, porque son variaciones de la lengua muy significativas,
no llegan pues a constituir un idioma en sí mismo, ¿no? No es un idioma en sí, es una variación del propio idioma, del idioma que se hable, el español, el quechua, el inglés, el mismo español de la península ibérica, de Castilla, que hay muchos dialectos, ¿no? Entonces, en los diferentes idiomas hay estas variaciones de lengua. Estas variaciones de lengua son los famosos dialectos, ¿no? Si un individuo, por ejemplo, no pertenece a esa comunidad, ¿no? A ese vínculo social o estrato social, aunque hable el mismo idioma, en algunos casos, pues, tiene que aprender, debe aprender esos usos adicionales. ¿Para qué? Para poder comprender plenamente lo que se dice. Plenamente. De no ser así, imagínense ustedes, no van a poder entender. ¿Por qué? Porque hay otras maneras de cómo hacer uso de esta lengua. ¿Ya? Entonces decimos en conclusión que el dialecto es una variedad de una lengua que se habla en un determinado territorio. ¿Sí? Acá, bien claro. El dialecto es una variante o una modalidad regional que adquiere una lengua, X lengua, que es hablada en áreas geográficas pequeñas, extensas, sin que sea pues afectada la unidad del sistema. Es decir, estos signos lingüísticos no va a cambiar para nada, porque el idioma está allí. La manera de hablar va a ser diferente. Y esta variación de la lengua es el famoso dialecto, ¿no es cierto? Pero es pues una minoría, no es global. Por eso les digo, por ejemplo, en el mismo España, el idioma español de España, ¿no? Tiene variaciones de lengua en sus diferentes ciudades, porque hay muchas ciudades en España, ¿no? Por ejemplo, los aragonés en España, los andaluz también en España, que tienen su propio dialecto. Y hay veces dicen, no, se confunde con una lengua. Y ellos dicen, tenemos nuestra propia lengua, ¿no? Pero en realidad los lingüistas dicen que es una variedad de lengua, ¿ya? Que es el dialecto. Aquí en quechua, aquí por ejemplo, en el idioma quechua. En el idioma quechua se ha investigado, los lingüistas, los quechuistas, que hay más o menos 17 variaciones de esta lengua. Es decir, 17 dialectos distribuidos en todas las regiones que hablan quechua. ¿No es así? Que hablan quechua. Tenemos una variación. Por eso, por ejemplo, el quechua del Cusco es un quechua que cuando se habla, se escucha fonéticamente, es muy diferente al quechua chanca, que así se le denomina, de Huancavelica. El quechua
de Ancash, no sé si alguien tendrá algún familiar o son de Ancash, ese quechua es muy diferente al del Cusco como el de Huancavelica, ¿no es cierto? Hay una parte en Huánuco que también se habla quechua. Ese es un dialecto. También hay una parte en Pasco, en Junín. Hay una parte Tarma, ¿no? Que nosotros lo conocemos como ¿cómo se llama esto? La Amazonía Central, algo así, que está entre Pasco, Junín, Tarma, Oxapampa, ¿no? Entonces, ahí también hablan, no son todos, pero hay una parte que hablan su quechua, ¿no? Pero es una variante, pues, es un dialecto que es muy diferente, ¿ya? Y por supuesto, acá en Lima. En Lima encontramos muchos dialectos, más aún si vamos a hablar de la lengua española en Perú. La selva central, muy bien, Zule. ¿Alguien conoce la selva central? Hermosa, ¿verdad? Muy linda, muy bonita, muy bonita, muy lindos paisajes. Hay muchas cataratas, hermoso, sí, Tarapoto. No llegué a Tarapoto, solamente hasta Oxapampa. Pero bueno, ya. Pero fue hermoso, fue hermoso. He viajado 3 veces, 3 veces al mismo lugar. Para la próxima, por supuesto. Nos íbamos a ir a Tarapoto. Nos íbamos a ir por avión, se va, pues, ¿no? Pero resulta que había un profesor que nos iba a acompañar, no resultó, no sé qué. Me fui sola, pero le dije, no, yo a Tarapoto no voy porque los chicos muy tremendos, pero así todo me fui sola y me fui a la selva central. Y, y me di con la sorpresa que habían parejas. 4 parejas llevé. Olvídense. Yo dije, no, yo todas las noches fueron 5 días, 4 noches. Esas 4 noches me van a disculpar, pero yo quiero dormir, yo quiero descansar, porque nos levantábamos a las 6 de la mañana para hacer el recorrido. Entonces, ¿qué hice? Agarré a cada uno sus cuartos y como ahí tenían en la mesita de noche, tenían sus llaves, agarré las llaves. No me digan nada, las llaves de todos y a las chicas. Queremos hacer pijamada. Perfecto. 2 cuartos con pijamadas, todas las mujercitas y le cerré. Mi nos está encerrando, sí, Miss, y si hay terremotos, no va a haber nada. ¡Oh, Miss! Ese día dormí, qué rico. Y los chicos desesperados. Ay, Dios mío, nunca me voy a olvidar. Pero bueno, es una experiencia muy bonita, chicos, muy bonita. Quizás ustedes también las habrán tenido, ¿no? Bien, entonces decimos, hay el español de Lima, el español andino, el español amazónico. Son también diferentes. Y por eso es que se nota lo que es el dialecto, ¿ya? Por ejemplo, en el español de Lima, que cuando nos duele la espalda, me duele la espalda, decimos, ¿no? Me duele la espalda, así sencillo. El español andino dice, me duele mi espalda, estoy sintiendo dolor. Estoy sintiendo dolor. Pues, y terminan, ¿no? Pues. Y eso es lo que se ha tomado en investigación, yo no lo estoy diciendo, en investigación. Y hay otro español amazónico donde dice, pues, me duele de mi pecho mi espalda. ¿No? Eso lo decían antiguamente. Ahora es como me dice, como me dijo aquí Soto, creo que me dijo,
Ya, eso es redundancia, claro que sí, pero nosotros no lo tomamos como tal, ¿no? Eso es redundancia, chicos. Bien, y lo que señala, pues, el dialecto estándar, ¿no? Este dialecto estándar, que es una variedad ampliamente difundida, completamente, y en general entendida por todos los hablantes de la lengua. Ha recibido un estatus, vamos a decirlo, legal o cuasi legal, quizás en alguna jurisdicción que donde es considerada pues la lengua un poco más correcta, ¿no? Entonces, este es lo que se denomina el dialecto estándar, ¿no? El dialecto estándar. Y hay otros que nosotros conocemos como los dialectos internos, que son también de otras pequeñas regiones. Bien, muchachos, antes de terminar, a ver aquí. Les voy a presentar la otra diapositiva. ¿Qué es lo que nos dice? Este es un pequeño ejercicio de todo lo que hemos hablado. ¿Ya? A ver qué tal si me la contesta. Dice, a ver, acá, dice, en la comunicación verbal, ¿no? En la comunicación verbal, ay, se me fue. El proceso psicobiológico de descodificación se lleva a cabo en el, acá, este proceso de descodificación. ¿En dónde se lleva? Recuerden ustedes, la descodificación o decodificación, ¿quién lo realiza? En el proceso comunicativo tenemos emisor, receptor, ¿verdad? Y si es en esta comunicación verbal escrita, ¿a qué se refiere? ¿Quién es el que produce esta descodificación? El, Él, díganlo. el A lector. ver. Muy bien, Zule. Acá Zule me respondió. ¿Quién me habló acá? Ya no lo vi. ¿La misma? El lector, ¿verdad? El lector. Bien. Entonces, seguimos, proseguimos. La número 2. En la estructura del fenómeno lingüístico, la parte que se concretiza en cada persona se denomina, ¿cómo se denomina? Está facilongo. Ya estoy hablando mal. Está facilísimo. En la estructura del fenómeno lingüístico, la parte El habla. que se concretiza. Muy bien, él habla también. Él habla, Nos mi. dice. Muy bien, Soto. Él habla, ¿no? Él habla. Perfecto. En la tercera, a ver, ¿qué dice en la tercera? Léanlo con sumo cuidado. ¿Qué dice en la tercera? En el enunciado, acuérdense, entre comillas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, versículo 31. ¿Qué función del lenguaje predomina? ¿Y cómo se denomina? Es la denominada amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos dice a quién está referido. ¿A quién está referido?
¿Está referido a quién? ¿Va dirigido a quién? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú amarás a tu prójimo, valga la redundancia. Tú amarás a tu prójimo, para que me puedan entender. ¿A quién se refiere? ¿A quién va dirigido? Va dirigido al receptor. Y este receptor, ¿qué cosa está? Está apelando, ¿ya? Apelativa. A ver qué me dicen. La A, no estoy segura. No. Muy bien. ¿Qué más lo que nos dice? La cuarta. ¿Qué es lo que nos dice en la cuarta? En la estructura del fenómeno lingüístico, el componente lenguaje o facultad del lenguaje se caracteriza por ser ¿qué? Componente del lenguaje. Si bien es cierto, cuando nos hable del lenguaje, nos dice que el lenguaje también es innato, ya que es una herencia biológica, ¿no? Y o universal, que ocupa en nuestra mente, en el cerebro, ¿no? De la especie humana. ¿Cómo se caracteriza esta estructura? ¿Cómo se caracteriza? La A. Individual e innato. No. A ver. ¿Qué más? La C. Innato y universal, Flor. Muy bien. Aplauso para Flor. Les estoy diciendo, el lenguaje es innato, ¿no? Es una herencia biológica y o universal también. Entonces, esa es pregunta de examen de admisión, ¿ya? La siguiente. A ver, vayan leyéndola. ¿Qué es lo que nos dice? Marque el enunciado donde destaca la función, miren, la función metalingüística del lenguaje. En primer lugar tenemos, está con signos de admiración. El Perú es un país plurilingüe. El Perú es un país plurilingüe. ¿Y cómo va? Con signos de admiración, como les hice la pregunta cuando ustedes quieren decir que están felices. Estoy feliz. ¿Cómo lo mencionan? ¿Cómo lo escriben? ¿Cómo uno se da cuenta? Con los signos de exclamación en este caso. Y eso es la escritura, ¿verdad? Entonces, el enunciado donde destaca la función metalingüística no lo es. La siguiente dice, Flor, dime quién habla Huitoto. Flor, ¿se está dirigiendo a quién? ¿Se está dirigiendo ¿a quién se está dirigiendo? A un receptor. Flor, dime quién habla Huitoto. Entonces, si es un receptor, entonces es una función apelativa. Y lo que nos están diciendo que es una función metalingüística del lenguaje. Entonces, tampoco es. En la siguiente. Ustedes lo tienen que analizar, chicos. En la C dice, me gustaría estudiar la lengua cauqui. Me gustaría estudiar la lengua cauqui. Me gustaría. Es un deseo.
no es función metalingüística. Entonces significa que tampoco es. En la siguiente, D, dice, en la lengua quechua no hay hiatos. En la lengua quechua no hay hiatos. ¿Mm? ¿Qué significa? Que nos están hablando del mismo idioma en sí, del idioma castellano en sí. Entonces, si nos están hablando del mismo idioma castellano, ¿no? Del metalenguaje, ¿qué es lo que nos dice del metalenguaje? Es cuando se informa sobre la lengua o sistema lingüístico. Eso es lo que nos señala, ¿no es cierto? Entonces puede ser que sea. Le ponemos su visto bueno. En la pregunta, la E, dice, la lengua aymara tiene 3 vocales. ¿Mm? ¿Tiene una función? La lengua aymara tiene 3 vocales. No tiene función, pero es una oración interrogativa. ¿Por qué? Porque aquí está presente los signos de interrogación. Significa que tampoco es. Que, a ver, ¿qué nos dice? La A, dice Soto. La C, dice Flor. Ajá. Ni una ni la otra. Entonces, a ver, ¿qué quedaría? La alternativa D, porque está brilla, ¿no? No hay hiatos. Y eso es cierto. Y esto es cierto. En cualquier lengua, si acá mencionó la lengua quechua, podría haber sido la lengua, que otro tipo de lengua hay que no hay hiatos en el inglés, por ejemplo, porque ¿sabían ustedes que la lengua quechua es muy parecido a la gramática del inglés? Es muy parecido, ¿ah? Un gustito que les he hecho la escritura y así parecido son los ejercicios que vamos a realizar en nuestra clase. Son 10 ejercicios. Cada ejercicio va a tener y 10 ejercicios que se les va a dejar para que lo desarrollen en casa. Jóvenes, me están pidiendo que tenga mi delegado. ¿Quién desea ser mi delegado o lo ponemos como Z galleta? Fresi, Flor, Zule, Norberto, Paulo, Erwin, Soto. ¡Ay, qué linda! ¿Me dijiste tu nombre, Soto? Bravo para Soto. ¿Tu nombre es Soto? ¿O tu nombre de pila? Tu nombre, ya. Entonces, Soto va a ser nuestra delegada. ¡Aplausos! ¡Yay! Lo voy a apuntar acá, mi delegada. Tu nombre, Soto, no me estás diciendo. Chío, ¡ay, Rocío, de veras!
Rocío Soto, Chío, ¿verdad? Muy bien, gracias, mi niña preciosa. Bien, jóvenes, entonces, hasta el día miércoles que nos veamos, Dios mediante, tengan ustedes una bonita tarde, cuídense mucho, por favor, no estén saliendo por las puras, si tienen que salir, si es de suma urgencia, salgan, si no, no, cuídense bastante. Besos. Nos vemos el miércoles. Chao, chicos. Chao, chao.